estequiometría. Esa es la parte de la química que se ocupa de realizar los cálculos respectivos de la cantidad de masa y volumen de las sustancias como reactivos y productos. Así como, por ejemplo, en este problema que observaremos a continuación, que dice: según la siguiente reacción, que es ácido clorhídrico más el dióxido de manganeso combinados generan el cloruro de manganeso más cloro molecular más agua. Cuando reaccionan 0.86 moles de dióxido de manganeso y 48.6 gramos de ácido clorhídrico. Nos pide determinar qué reactivo se agotará primero, cuántos gramos de cloro gaseoso se produce. Para ello, lo primero que debemos hacer es extraer todos los datos posibles de este problema. Como así, la cantidad de moles que nos indica de dióxido de manganeso, que son 0.86 moles. La cantidad de masa del ácido clorhídrico, que son 48.6 gramos de ácido clorhídrico. Luego tenemos que ver si la ecuación está balanceada, lo que quiere decir si es que cumple con la ley de la conservación de la materia. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Esto quiere decir que la cantidad de elementos que tenemos en los reactivos debemos de tenerlo en los productos. A ver, veamos uno de ellos. En el reactivo del ácido clorhídrico tenemos un hidrógeno, pero en la molécula de agua tenemos dos hidrógenos. Esto nos quiere decir que tenemos uno como reactivo y dos como producto. Significa que necesitamos igualar esta cantidad de hidrógenos de acuerdo a la conservación o la ley de conservación de la materia. Para ello es encontrar los coeficientes que nos permitan igualar la cantidad de hidrógenos en los reactivos y la cantidad de hidrógenos en los productos, como así la cantidad de cloro, manganeso y oxígeno, que debe ser igual a la cantidad de elementos de cloro, manganeso y oxígeno generado. Muy bien, para ello procedemos a determinar los números de oxidación de los elementos en cada compuesto. Como así en el ácido clorhídrico podemos observar que el número de oxidación del hidrógeno es +1, del cloro -1, del dióxido de manganeso es +4 del manganeso y del oxígeno -2. En la parte de los productos, asimismo, observamos que en el cloruro de manganeso el número de oxidación del manganeso es +2 y del cloro es -1. De un elemento que se encuentra solo, ¿ya?, como en este caso el cloro, siempre su número de oxidación será 0. En la molécula de agua, del hidrógeno es +1 y del oxígeno -2. Lo siguiente que debemos observar es el cambio, o si hubo algún cambio en estos números de oxidación, los elementos que se encuentran en los reactivos como en los productos. Observemos primero en el hidrógeno. Tenemos un número de oxidación +1 en el reactivo y en el producto es +1. No hubo cambio. En el caso del cloro tenemos el número de oxidación de -1 en el ácido clorhídrico y en el producto cloro molecular tenemos que es 0. Hay un cambio, lo que significa que para llegar de -1 a 0 tuvo que haber perdido un electrón. Otro elemento que cambia es el manganeso. Así como hay un elemento que se oxida, también existe uno que se reduce. Reducción significa la ganancia de electrones. Si tenemos un manganeso +4, al ganar electrones que son 2 y son negativos, sería equivalente a decir un +4 menos 2, por eso llegamos a un manganeso +2. Bien, el siguiente paso es anotar los números de oxidación y reducción en los compuestos donde se encuentran estos elementos. Así, en el que se oxida es el cloro y anotamos uno donde se encuentre en la parte de los reactivos, que está en el ácido clorhídrico.
Y también anotamos ese número de oxidación en los productos, que en el caso donde cambia y se ha identificado es el cloro. Asimismo, denotamos el número de reducción en los elementos que sucedieron el cambio. En los reactivos, en el dióxido de manganeso colocamos el número de reducción debido al manganeso, que es 2. En el producto, en el cloruro de manganeso, colocamos también ese número de reducción, que es 2, y que es debido al manganeso, que se transforma, o que mejor dicho, se reduce de 4 a 2. El siguiente paso es intercambiar estos valores que irán como coeficiente de los compuestos donde hubo este cambio. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos de elegir dónde vamos a colocar estos coeficientes, en los reactivos o en los productos. En nuestro caso lo haremos en los productos, pero para ello debemos hacer la siguiente observación, como por ejemplo, el cloro se oxida de -1 a 0, pero esa oxidación es debido a un cloro, y si observamos aquí en los productos existen 2 cloros, por lo tanto debemos multiplicar entonces este número de oxidación por ese subíndice 2. Luego realizamos la operación y vemos si es simplificable. Como observamos acá, sí se pueden simplificar, por lo tanto tenemos un valor de 1 y 1. Luego estos valores se tienen que intercambiar e ir entonces, por ejemplo, de reducción de que es 1 debido al manganeso, va hacia como coeficiente del cloro, y así del cloro va al manganeso. Como son las cantidades que hemos encontrado es la unidad, por lo tanto se sobreentiende que tiene un coeficiente de 1. El siguiente paso es igualar en función a estos coeficientes, o sea, en función a estos coeficientes como base debemos ver que todos los otros elementos estén debidamente igualados. Bien, observamos por ejemplo, para poder realizar esta igualación seguimos el siguiente orden. Primero analizamos los no metales, luego los metales, seguido de los hidrógenos y los oxígenos. Bueno, en nuestro caso observaremos la cantidad de cloros que tenemos en el producto como en el reactivo. En el producto tenemos cloro 2 debido al cloruro de manganeso, más cloro 2 debido al cloro molecular, que hacen 4 cloros, y en el producto tenemos solo un cloro. Para igualar debemos multiplicar por 4. Ahora seguidamente veremos si la igualación en el metal. Tenemos en el dióxido de manganeso un manganeso y en el cloruro de manganeso un manganeso, que está debidamente igualado. El siguiente es el hidrógeno. En el ácido clorhídrico tenemos 4 hidrógenos y en la molécula de agua solamente tenemos 2 hidrógenos. Para ello debemos multiplicar por un coeficiente de 2. Y ahora observaremos en el oxígeno, que tendría que estar igualado. Si observamos en el dióxido de manganeso tenemos 2 oxígenos y en la molécula de agua tenemos 1, pero multiplicado por este coeficiente tenemos 2 oxígenos. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos, ¿ya?, que hemos observado que se oxidan y que se reducen, como es el caso del ácido clorhídrico. Para determinar el peso molecular del ácido clorhídrico, lo que tenemos que hacer es sumar el peso atómico de cada uno de los elementos multiplicado por las veces que se encuentra. ¿Qué quiere decir? Así, por ejemplo, en el ácido clorhídrico el número atómico del hidrógeno es 1. En el ácido clorhídrico tenemos un hidrógeno, por lo tanto multiplicamos por 1, más el átomo o peso atómico del cloro, que es 35. Tenemos entonces 36 gramos de ácido clorhídrico por cada mol de ácido clorhídrico. Asimismo realizamos para el dióxido de manganeso. El peso atómico del manganeso es 55 más 16, que es el peso atómico del oxígeno, por 2 veces que se encuentra, sería 32. 32 más 55 es 87 gramos de dióxido de manganeso por cada mol de dióxido de manganeso. Como hemos indicado, una molécula de ácido clorhídrico tiene 36 gramos.
una molécula de dióxido de manganeso tiene 87 gramos. Si observamos en la ecuación, tenemos 4 moléculas de ácido clorhídrico, por lo tanto debemos multiplicar por 4. Lo que indica que 4 moléculas por 36 gramos deben combinarse, o sea, de ácido clorhídrico deben combinarse con 87 gramos de dióxido de manganeso. Entonces, para hacer el cálculo del reactivo limitante, observamos la siguiente relación e indicamos 4 por 36 gramos son 144 gramos de ácido clorhídrico, que según la ecuación estequiométrica o la estequiometría, necesita 87 gramos de dióxido de manganeso. Por lo tanto, ahora debemos de relacionar con los datos que tenemos. Para ello, conocemos que hay 0.86 moles de dióxido de manganeso y 48.6 gramos de ácido clorhídrico. Para poder relacionarnos debemos fijarnos en las unidades. ¿Qué conocemos? Del ácido clorhídrico conocemos la cantidad de masa, que es en gramos. Y como dato tenemos la cantidad de masa del ácido clorhídrico que se requieren combinar o que se tienen para poder combinar con el dióxido de manganeso. Entonces decimos, si 144 gramos de ácido clorhídrico requieren combinarse con 87 gramos de dióxido de manganeso, ahora preguntamos, con el dato de 48.6 gramos de ácido clorhídrico, calcularemos cuánto de dióxido de manganeso se requerirá. Bien, hacemos una regla 3 simple y decimos que la cantidad de dióxido de manganeso necesario ya para combinarse con esos 48.6 gramos de ácido clorhídrico es igual a 29.36 gramos de dióxido de manganeso. O sea, así como 144 se combinan con 87, o sea 48 se combinan con 29.36. Bien, el siguiente paso es comparar este resultado, ¿ya? ¿Pero con qué? Como podemos observar, lo que quiere decir que 48.6 gramos de ácido clorhídrico requieren combinarse con 29.36 gramos de dióxido de manganeso. Y lo que tenemos es 0.86 moles de dióxido de manganeso. Por lo tanto, debemos conocer estos moles a cuántos gramos equivalen para poder hacer la respectiva comparación. Bien, para ello entonces determinar la cantidad de masa del dióxido de manganeso que se encuentran en esos 0.86 moles. Y recordamos que la cantidad de moles en fórmula es igual a la masa de la sustancia sobre su peso molecular de la sustancia. Por lo tanto, la masa será a la cantidad de moles por su peso molecular. Y podemos determinar la masa del dióxido de manganeso, entonces multiplicando esos 0.86 moles de datos que tenemos por su peso molecular, que es 87 gramos por cada mol, siendo estos 0.86 moles de dióxido de manganeso 74.82 gramos de dióxido de manganeso. Si observamos entonces que 48 gramos de ácido clorhídrico tan solo requieren combinarse con 29.36 gramos de dióxido de manganeso, y como dato tenemos que estos 0.86 moles de dióxido de manganeso son 74.82 gramos, pues quiere decir que nos sobra dióxido de manganeso, o sea 74.82 menos los 29 que son necesarios, lo que nos sobra es 45. Lo que quiere decir es que el reactivo que se acaba primero es el ácido clorhídrico, porque si nos fijamos, esos 48 solamente requieren 29 y ya no tenemos más ácido clorhídrico para combinar. Lo demás entonces del dióxido de manganeso es lo que nos sobra, que sería 45. Bien, para resolver el inciso B, que es la cantidad de cloro gaseoso generado que se utiliza, debemos de relacionarlo con el reactivo limitante, que en nuestro caso es el ácido clorhídrico. Recordemos
que ese ácido clorhídrico solamente requiere combinarse con 29, pero tiene 74. Por lo tanto, una vez que se combina, solamente va a trabajar con esos 29, pero ya no habrá más ácido clorhídrico para combinarse. Por eso se ha indicado que es el reactivo limitante. Entonces, con el reactivo limitante tendremos que ver la relación ya de cloro gaseoso producido. Esto quiere decir que debemos determinar entonces el peso molecular del cloro gaseoso o cloro molecular, ya que sería el peso atómico del cloro por el subíndice que indica las veces del elemento que se encuentran, 35 por 2, que es igual a 70 gramos de cloro por cada mol de cloro molecular. Hacemos la siguiente relación de la estequiometría. Decimos o conocemos que 144 gramos de ácido clorhídrico ya generan 70 gramos de cloro molecular. Por lo tanto, estos 48.6 gramos de ácido clorhídrico, que es el reactivo limitante, generarán X. Realizamos esta regla de 3 simple, reemplazamos datos y despejamos a la incógnita correspondiente, y sabemos que entonces serán 23.625 gramos ya de cloro molecular los generados por este reactivo en esta ecuación. Bien, esta ha sido una cortesía de Aula Virtual Santa Cruz del grupo Interactive, que te ofrece cursos de nivelación en las modalidades de presenciales y virtuales, en las áreas de nivelación, ya sea el PAP, y las ciencias exactas, matemáticas, física, química, cálculos, álgebras, o también la materia que tú necesites. Recuerda, estamos para apoyarte. Gracias.